La caja está sobre la mesa de la cocina. No la he abierto en 4 meses. Madera oscura, bisagras oxidadas, una mancha de café en la esquina derecha. Afuera, la ciudad hace ruido como siempre. Sirenas que atraviesan la madrugada. Motores de camiones que nunca duermen. Voces en inglés que flotan por la ventana abierta. Yo estoy sentado frente a ella, con las manos quietas sobre las rodillas, respirando despacio. Como si abrir esa caja fuera a romper algo que todavía no sé cómo nombrar. Como si dentro hubiera algo vivo. Adentro está mi voz, la que dejé de usar. Cartas que nunca envié. Grabaciones que hice en el teléfono cuando recién llegué y todavía creía que esto era temporal. Poemas escritos en servilletas de papel manchadas de grasa. Incluso una lista de palabras que solía decir en mi casa, en mi barrio, en mi vida de antes. Mijo, órale, ándale, ni modo, al rato, ¿qué onda? Palabras que aquí no sirven. Palabras que me delatan cuando las pronuncio. Palabras que guardé como quien esconde dinero robado o documentos falsos. Al principio pensé que era inteligente. Hablar poco, no llamar la atención, dejar que mi acento se borrara poquito a poquito, que mi risa se volviera más baja, que mis gestos fueran pequeños y controlados. Pensé que así iba a caber en este país, que así iba a estar seguro, que así iba a sobrevivir sin problemas, sin miradas raras, sin preguntas incómodas. Pero ahora, sentado frente a esta caja cerrada, me doy cuenta de que no sé si realmente sobreviví, o si solo desaparecí despacio, en silencio, sin que nadie se diera cuenta. Ni siquiera yo. Hay una carta doblada adentro que no he leído desde que la metí ahí. Está escrita a mano, con tinta azul que ya se corrió en las orillas por el sudor de mis dedos. La escribí la primera semana después de llegar, cuando todavía recordaba cómo se sentía hablar sin miedo, sin calcular cada palabra antes de soltarla. No recuerdo exactamente qué dice, pero sí recuerdo que lloré al escribirla, y que después la doblé en 4 partes iguales. La metí en la caja con cuidado y cerré la tapa como quien cierra un ataúd pequeño. Hoy tengo que abrirla, no porque quiera, sino porque algo pasó esta mañana. Algo que me obligó a recordar que adentro de esa caja no solo guardé palabras o grabaciones viejas, guardé pedazos de mí que creí que podía dejar atrás sin consecuencias. Y ahora, con la mano temblando apenas sobre la tapa de madera, con el corazón latiendo raro en el pecho, me pregunto si esos pedazos todavía existen, o si ya es demasiado tarde para recuperarlos, si todavía soy Juan, o si ya soy otra cosa, algo sin nombre, algo que sobrevive pero que no vive. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿de qué país eres y dónde estás viviendo ahora? Quiero leer tu historia también. Me llamo Juan. Nací en un pueblo cerca de Guadalajara, México, donde las calles huelen a tierra mojada después de la lluvia, y donde todo el mundo te conoce por tu apellido, por tu familia, por la casa donde creciste. Dejé ese lugar hace casi un año. Dejé a mi mamá en la puerta de la casa, con los ojos rojos pero sin llorar, porque ella nunca llora enfrente de la gente. Dejé a mis hermanos menores, que me abrazaron fuerte y me hicieron prometer que iba a volver pronto. Dejé mi cuarto, mis discos viejos, mi bicicleta oxidada, el árbol donde tallé mi nombre cuando tenía 12 años. Dejé todo lo que me hacía ser yo. Crucé la frontera con miedo en el pecho y esperanza en los bolsillos. Llegué a Los Ángeles un martes por la tarde, con una mochila que pesaba más por las emociones que por la ropa. Mi primo me recibió en el aeropuerto. Me llevó a un departamento chico en un barrio donde solo se escucha español a escondidas, en voz baja, como si fuera un secreto. Me dijo, aquí todo es diferente, Juan, aprende rápido, habla poco, no llames la atención. Y eso hice. Al principio fue extraño pero manejable. Aprendí a pedir café en inglés sin que se me trabara la lengua. Aprendí a sonreír cuando no entendía lo que me decían. Aprendí a caminar rápido, a no mirar a los ojos, a ocupar el menor espacio posible en el autobús, en la fila del supermercado, en la vida. Pero lo más difícil no fue el idioma. Lo más difícil fue darme cuenta de que cada vez que abría la boca, cada vez que dejaba salir una palabra en español, la gente me miraba diferente, como si mi acento fuera una confesión.
como si mi voz llevara tatuada mi historia, mi origen, mi miedo. Entonces empecé a guardarla. Primero fue solo en el trabajo, después en la calle, después incluso en mi cuarto, cuando hablaba solo mientras cocinaba o cuando contestaba mensajes de voz que nunca envié. Compré una caja de madera en una tienda de segunda mano. No sé por qué la compré, pero cuando la vi supe que era para eso, para guardar lo que ya no podía decir en voz alta. Metí las cartas que escribí y nunca mandé. Las grabaciones de mi voz leyendo poemas que encontraba en internet. Una lista de palabras que extrañaba pronunciar. Y esa carta doblada. La primera que escribí. La que dice cosas que ya no recuerdo, pero que sé que dolieron al escribirse. Cerré la caja, la puse debajo de la cama y seguí viviendo como si nada. Pero vivir sin voz no es vivir. Es flotar. Es fingir. Es desaparecer un poquito cada día hasta que ya no sabes quién eres cuando te miras al espejo. Cuéntame abajo desde qué país y ciudad me estás escuchando. Y si alguna vez tuviste que empezar de nuevo lejos de casa. Suscríbete y comparte este video para que más personas encuentren su voz. Los primeros meses fueron los más duros, no porque tuviera hambre o frío, no porque el trabajo fuera imposible, sino porque cada día se sentía exactamente igual al anterior. Me despertaba a las 5 de la mañana en un cuarto que no era mío, en una cama que crujía cada vez que me movía. Me vestía en silencio para no despertar a mi primo, que dormía en el sofá de la sala. Salía a la calle cuando todavía estaba oscuro. Caminaba 6 cuadras hasta la parada del autobús y esperaba con otros hombres callados que tampoco hablaban mucho. Hombres que también guardaban cosas. El autobús siempre olía a desinfectante barato y a cansancio. Yo me sentaba al fondo, con los audífonos puestos pero sin música, solo para que nadie me hablara. Miraba por la ventana cómo la ciudad se despertaba. Luces de neón que parpadeaban, tiendas que abrían sus cortinas metálicas, gente que corría con café en la mano y el teléfono pegado a la oreja. Todo el mundo parecía saber exactamente a dónde iba. Yo solo sabía que iba a trabajar. Nada más. No sabía a dónde iba mi vida. No sabía si esto era temporal o permanente. No sabía si algún día iba a sentirme en casa aquí. Trabajaba en una cocina, no como cocinero, como el que lava platos, limpia pisos, saca la basura, organiza las cajas en el cuarto trasero donde nunca entra la luz del sol, el que nadie ve. El jefe era un hombre grande, de brazos gruesos y cara siempre roja, que gritaba en inglés y que nunca me miró a los ojos. Para él yo era solo un par de manos, un par. Los otros trabajadores eran como yo, hombres que hablaban poco, que mantenían la cabeza baja, que sabían que una palabra de más, un gesto equivocado, una pregunta incómoda podía costarte el trabajo o algo peor. Había un salvadoreño que nunca sonreía, 2 guatemaltecos que siempre comían juntos en silencio, un hondureño que fumaba afuera durante los descansos y miraba la calle como si esperara algo. Todos con la misma mirada cansada, todos guardando algo. Yo guardaba mi voz. Al principio solo era en el trabajo. Decía yes sir y ok y no problem y nada más. Aprendí a moverme rápido, a no hacer preguntas, a adivinar lo que querían antes de que lo pidieran, pero después empecé a guardarla también afuera. En el supermercado, cuando la cajera me preguntaba algo en inglés rápido y yo solo asentía con la cabeza, aunque no hubiera entendido nada. En el autobús, cuando alguien me pedía que me corriera y yo me movía sin decir palabra. En la lavandería, donde metía mi ropa en las máquinas viejas que tragaban monedas, mientras una señora coreana veía la televisión en un idioma que tampoco entendía, pero que al menos llenaba el silencio. Guardé mi voz como si fuera un lujo que ya no podía costear. Como si cada palabra en español fuera una moneda que tenía que ahorrar para algo importante que nunca iba a llegar. Y fue entonces cuando empecé a escribir. No sé exactamente por qué. Tal vez porque necesitaba sacar lo que ya no podía decir en voz alta. Tal vez porque si no lo escribía, iba a explotar por dentro. Compraba servilletas en los restaurantes de comida rápida y escribía en ellas con un bolígrafo azul que me robé del trabajo. Escribía sobre mi mamá, sobre el olor de su cocina cuando hacía mole los domingos,
sobre cómo me despertaba las mañanas con el sonido de las tortillas cayendo sobre el comal caliente. Escribía sobre mis hermanos, sobre las tardes jugando fútbol en la calle polvosa hasta que se hacía de noche, sobre las noches viendo películas viejas en la tele mientras comíamos palomitas con chile. Escribía sobre cosas tan pequeñas que antes ni siquiera pensaba en ellas. Pero ahora lejos, esas cosas eran lo único que tenía. Eran todo lo que quedaba de mí. Una noche, después de 2 meses de estar aquí, me senté en el piso frío de mi cuarto con la caja de madera enfrente. Saqué todas las servilletas que había escrito, dobladas y arrugadas, manchadas de grasa y de café. Saqué las grabaciones que había hecho en el teléfono. Mi voz leyendo poemas que encontraba en internet. Mi voz diciendo palabras que extrañaba pronunciar. Mi voz contando historias que nadie iba a escuchar. Y escribí una carta larga, a mano, con tinta azul que se corría cuando sudaban mis dedos. No era para nadie en especial. Era para mí, para el Juan que dejé en México, para decirle que lo extrañaba, que no sabía si hice bien en irme, que a veces en la madrugada me despertaba empapado en sudor y no sabía dónde estaba, que me daba miedo hablar porque mi voz ya no sonaba como antes, que sentía que cada día me estaba borrando un poquito más, como un dibujo que alguien limpia con la mano. Lloré mientras la escribía. No un llanto fuerte, un llanto silencioso, de esos que te aprietan la garganta y no te dejan respirar bien, de esos que salen sin permiso. Doblé la carta en 4 partes iguales. La metí en la caja junto con todo lo demás. Cerré la tapa despacio, como si estuviera cerrando algo sagrado, y la empujé debajo de la cama, donde nadie la vería. Esa noche pensé, si guardo mi voz, al menos no la pierdo. Al menos sé dónde está. Pero estaba equivocado, porque guardar tu voz no es protegerla, es enterrarla. Es fingir que no existe. Es convencerte de que puedes vivir sin ella. Y yo viví así durante 4 meses, trabajando en silencio, comiendo solo en mi cuarto, durmiendo mal, soñando con lugares que ya no existen para mí, contestando mensajes de mi mamá con mentiras cortas. Estoy bien. Todo va bien. No te preocupes. Pero nada iba bien. Cada día me sentía más vacío, como si estuviera hecho de papel mojado, como si una ráfaga de viento pudiera llevarme y nadie se daría cuenta. Dejé de escuchar música en español porque me dolía demasiado. Dejé de ver fotos de mi familia porque me hacían llorar en lugares públicos. Dejé de pensar en el futuro porque no sabía si tenía uno que valiera la pena. Solo existía, solo respiraba, solo seguía poniendo un pie delante del otro. Y la caja debajo de mi cama se hacía más pesada cada noche, como si adentro no solo estuviera mi voz, como si estuviera enterrando pedazos de mí que nunca iba a recuperar. Si guardo mi voz, al menos no la pierdo, eso me decía. Pero ya no estaba tan seguro. El tercer mes fue cuando empecé a sentir que me estaba desconectando de todo, no solo de mi país, no solo de mi familia, sino de mí mismo, como si Juan, el que nació en Guadalajara, el que jugaba fútbol con sus primos los sábados, el que cantaba canciones de José Alfredo Jiménez cuando estaba borracho, ese Juan ya no existiera, y el que quedaba era solo una sombra, un fantasma que iba al trabajo, que pagaba renta, que sobrevivía, pero que no vivía. Dejé de contestar llamadas de mi mamá, no porque estuviera enojado, sino porque cada vez que escuchaba su voz, algo adentro de mí se rompía un poco más. Ella siempre preguntaba lo mismo. ¿Cómo estás, mijo? ¿Ya conseguiste algo mejor? ¿Cuándo vas a venir a visitarnos? Y yo siempre mentía. Estoy bien, mamá, pronto, te lo prometo. Pero sabíamos los dos que era mentira. Sabíamos que no había dinero para boletos, que no había papeles para cruzar sin miedo, que pronto significaba nunca. Entonces dejé de contestar. Mandaba mensajes cortos. Todo bien, ocupado, luego hablamos. Y apagaba el teléfono antes de que pudiera responder. En el trabajo, las cosas empeoraron. Un día, uno de los cocineros, un gringo joven con tatuajes en los brazos,
Me gritó porque no lavé una sartén lo suficientemente rápido. No entendí todo lo que dijo, pero entendí el tono, entendí la rabia. Me quedé callado, con la cabeza baja, fregando más fuerte. Él siguió gritando. Los otros trabajadores no dijeron nada. Solo bajaron la mirada y siguieron con lo suyo. Como siempre. Cuando terminó mi turno salí por la puerta de atrás, donde estaban los contenedores de basura y donde siempre olía a comida podrida. Me senté en el piso de cemento frío, con la espalda contra la pared y cerré los ojos. No lloré. Ya no podía. Solo respiré despacio, contando hasta 10 una y otra vez, tratando de calmar algo adentro de mí que quería explotar. Fue ahí cuando el hondureño, el que siempre fumaba solo, se sentó a mi lado. No dijo nada al principio, solo encendió un cigarro y me ofreció uno. Yo no fumo, pero ese día acepté. Fumamos en silencio durante varios minutos, viendo cómo el humo subía y desaparecía en el aire frío de la noche. Después de un rato, él habló. En español, despacio, con un acento diferente al mío, pero familiar, reconfortante. «Así es aquí, hermano», dijo. «Te tratan como si no fueras nada, como si fueras invisible, y si te quejas te largan. Así que te aguantas, te tragas todo. Y un día te das cuenta de que ya no sabes ni quién eres». Yo solo asentí, porque tenía razón, porque eso era exactamente lo que me estaba pasando. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», le pregunté. 7 años. 7 años. Me quedé mirándolo. Tenía mi edad, tal vez un poco más, pero se veía viejo, cansado, como si esos 7 años fueran 70. «¿Y vale la pena?», pregunté. Él se rió. Una risa seca, sin humor. «No lo sé, hermano. Todavía no lo sé». Esa noche, cuando llegué a mi cuarto, saqué la caja de debajo de la cama. No la abrí. Solo la puse sobre mis piernas y la sostuve con las 2 manos, sintiendo el peso de la madera, el peso de todo lo que había guardado adentro. Cerré los ojos y traté de recordar cómo sonaba mi voz antes de guardarla, antes de tenerle miedo. Pero no pude. Ya no recordaba. Los días siguientes fueron peores. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba en mi casa en México, pero cuando abría la boca para hablar no salía nada. Mi familia me miraba esperando que dijera algo, pero yo solo movía los labios en silencio. Mi mamá lloraba, mis hermanos se alejaban, y yo me quedaba solo en medio de la sala, tratando de gritar pero sin voz. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía, y me quedaba despierto el resto de la noche, mirando el techo, sintiendo cómo el silencio me aplastaba. Una tarde, después del trabajo, fui a una tienda de libros usados. No sé por qué. Solo necesitaba caminar, estar en algún lugar que no fuera mi cuarto o el trabajo. Encontré un libro de poemas en español, viejo y maltratado, con las páginas amarillas y el lomo roto. Lo compré por $2. Esa noche lo leí en voz baja, casi susurrando, con miedo de que alguien me escuchara, aunque estaba solo. Las palabras se sentían extrañas en mi boca, como si fueran de otro idioma, como si ya no me pertenecieran. Pero seguí leyendo, página tras página, y por primera vez en semanas sentí algo. No felicidad, no esperanza, solo algo, una pequeña grieta en el vacío. Cuando terminé, abrí la caja, metí el libro adentro y cerré la tapa de nuevo. Si guardo mi voz, al menos no la pierdo. Pero cada vez que cerraba esa caja, sentía que estaba cerrando un ataúd y que adentro no solo estaba mi voz, estaba yo, el verdadero yo, el que ya no sabía cómo encontrar. El 4.º mes fue cuando todo cambió. No de golpe, no como en las películas. Fue algo pequeño, tan pequeño que casi no lo noté. Pero a veces, las cosas más pequeñas son las que más pesan. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en la lavandería, como siempre. Había aprendido a ir los sábados porque había menos gente, menos miradas, menos conversaciones que fingir no escuchar. Metí mi ropa en una de las máquinas viejas, eché las monedas y me senté en una de las sillas de plástico naranja a esperar. Tenía el teléfono en la mano, pero no estaba viendo nada.
solo lo sostenía para tener algo que hacer con las manos. Fue entonces cuando entró una señora, mayor, tal vez 60 años. Llevaba una bolsa grande de ropa y caminaba despacio, como si le dolieran las rodillas. Empezó a meter su ropa en la máquina al lado de la mía, pero se le cayó algo, una blusa blanca. Rodó hasta mis pies. Me agaché, la recogí y se la di. Ella me miró a los ojos y sonrió. «Gracias, mijo», dijo, en español. Me quedé paralizado, no porque me hablara en español, sino por cómo lo dijo, con ese mijo que sonaba exactamente como mi mamá, con esa calidez que no había escuchado en meses, como si fuera algo normal, como si yo fuera alguien. «De nada», dije, casi en un susurro, porque mi voz se sentía oxidada, como si hubiera olvidado cómo usarla. Ella siguió sonriendo. «¿De dónde eres, mijo?» «De México, de Guadalajara». «Ah, yo soy de Oaxaca. Llevo 20 años aquí, pero Oaxaca nunca se me sale del corazón». Se sentó en la silla al lado de la mía y empezó a hablar sobre su familia, sobre cómo extrañaba el mole de su mamá, sobre sus nietos que ya no hablaban español, sobre cómo a veces se sentía invisible en este país, como si nadie la viera realmente. Yo solo escuchaba, al principio callado, pero después empecé a hablar también, poco a poco, con cuidado, como si cada palabra fuera un paso sobre hielo delgado. Le conté sobre mi mamá, sobre mis hermanos, sobre cómo a veces me despertaba y no sabía dónde estaba, sobre cómo había dejado de contestar llamadas porque me dolía demasiado. Ella solo asentía, como si entendiera todo sin que yo tuviera que explicar. Cuando nuestras lavadoras terminaron, ella se levantó despacio, con esfuerzo. «No dejes de hablar, mijo», me dijo antes de irse. «Tu voz es lo único que realmente te pertenece en este país. No la pierdas». Y se fue. Me quedé sentado ahí viendo cómo la puerta se cerraba detrás de ella, con algo raro en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, cuando llegué a mi cuarto, me senté en el piso con la caja de madera enfrente. La miré durante mucho tiempo, pensando en lo que la señora había dicho, pensando en todo lo que había guardado ahí adentro, pensando en por qué lo había hecho. Si guardo mi voz, al menos no la pierdo. Pero ¿y si guardarla era exactamente como la estaba perdiendo? Puse la mano sobre la tapa, respiré hondo y la abrí. Adentro estaba todo: las servilletas arrugadas con poemas escritos en tinta azul, las grabaciones en mi teléfono, el libro viejo de poesía y la carta doblada en 4 que escribí la primera semana, la que nunca había vuelto a leer. La saqué con cuidado. Las manos me temblaban. La desdoblé despacio, como si fuera algo frágil que podía romperse, y leí. Leí mis propias palabras escritas 4 meses atrás, palabras llenas de miedo y esperanza, palabras que decían: «No sé si voy a sobrevivir esto, pero si lo hago, quiero recordar quién era antes de venir. Quiero recordar que tengo voz, que tengo nombre, que soy más que un par de manos que lavan platos». Me quebré. Lloré como no había llorado desde que llegué. Lloré por todo lo que había guardado, por todo lo que había callado, por todas las veces que bajé la cabeza y fingí no existir, por todas las veces que contesté «Yes, sir», cuando quería gritar en español. Lloré hasta que no quedó nada adentro, y cuando terminé, me quedé ahí sentado, con la carta en las manos, respirando despacio, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: rabia, no contra el país, no contra la gente, sino contra mí mismo, por haberme convencido de que guardar mi voz era protegerla, por haberme convencido de que silenciarme era sobrevivir. Miré la caja, miré todo lo que había guardado adentro, y me di cuenta de algo. Esa caja no era un refugio, era una tumba, y yo había estado enterrándome vivo. Metí la carta de vuelta, cerré la tapa, pero esta vez no la empujé debajo de la cama. La dejé sobre la mesa, a la vista, como un recordatorio. Si guardo mi voz, al menos no la pierdo. Ya no iba a guardarla más. No sabía cómo iba a hacer para recuperarla.
No sabía si todavía era posible. Pero esa noche, por primera vez en 4 meses, sentí algo parecido a la esperanza. Pequeña, frágil, como una vela en medio de la oscuridad. Pero ahí estaba. Los días después de abrir la caja fueron diferentes. No más fáciles, pero diferentes. Como si algo adentro de mí hubiera despertado después de meses dormido. Como si hubiera recordado que todavía existía. Empecé pequeño, muy pequeño, porque no sabía cómo empezar de otra manera. El lunes, en el trabajo, cuando el jefe me gritó algo en inglés que no entendí completamente, en lugar de solo asentir con la cabeza, dije, "Sorry, can you repeat?" Mi voz salió temblorosa, baja, pero salió. Él resopló, repitió más despacio y siguió con lo suyo. Nada cambió, pero yo sentí algo pequeño, como un músculo que había dejado de usar y que dolía al moverse de nuevo. El martes, en el autobús, una señora mayor me pidió que le cediera el asiento. Yo me levanté, y en lugar de solo moverme en silencio, dije, "Claro, señora", en español. Ella sonrió. Dijo, "Gracias, mijo", y se sentó. Y yo me quedé parado, agarrado del tubo metálico, sintiendo cómo mi corazón latía más fuerte, porque había hablado, porque había usado mi voz, y no pasó nada malo. El miércoles, cuando fui al supermercado y la cajera me preguntó, "How are you?", en lugar de solo decir "good" como siempre, dije, "I'm okay, long day". Ella asintió con empatía, y por un segundo sentí que existía, que no era invisible, pequeños pasos, pequeñas palabras, pequeñas victorias, pero cada una dolía, porque era como aprender a caminar de nuevo después de meses arrastrándome. El jueves por la noche, después del trabajo, hice algo que no había hecho en meses. Llamé a mi mamá. Ella contestó al segundo timbre. "Mijo, ¿eres tú?". Su voz sonaba preocupada, ansiosa, como si hubiera estado esperando esa llamada durante mucho tiempo. "Sí, mamá, soy yo". Hubo un silencio, y después escuché cómo se le quebraba la voz. "Ay, mijo, te extraño tanto. ¿Por qué no me habías llamado? ¿Estás bien? ¿Pasó algo?". Y por primera vez en meses no mentí. "No, mamá, no estoy bien. Ha sido muy difícil, más difícil de lo que pensé". Ella no dijo nada al principio, solo respiró hondo, y después, con esa voz suave que siempre usaba cuando yo era niño y tenía miedo, dijo, "Lo sé, mijo, lo sé, pero estás allá, estás luchando, y eso ya es mucho. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Está bien sentirte mal, está bien extrañar, está bien llorar". Y lloré. Ahí, sentado en el piso de mi cuarto, con el teléfono pegado a la oreja, lloré como un niño. Y ella se quedó conmigo, en silencio, solo respirando del otro lado de la línea, haciéndome saber que no estaba solo. Hablamos durante 1 hora, sobre todo y sobre nada, sobre mis hermanos, sobre el perro que adoptaron, sobre cómo la casa se sentía vacía sin mí, y sobre cómo ella rezaba por mí todas las noches, que le pedía a la Virgen que me cuidara, que me trajera de vuelta algún día. Cuando colgamos, me sentí vacío, pero de una manera diferente, como si hubiera sacado algo que llevaba meses cargando, como si hubiera respirado profundo después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Miré la caja sobre la mesa y pensé en la carta que había escrito, en todo lo que había guardado ahí adentro, y me di cuenta de algo. No necesitaba guardar mi voz para protegerla, necesitaba usarla. El viernes, durante el descanso en el trabajo, el hondureño, el que fumaba solo, estaba afuera como siempre. Me acerqué, me senté a su lado, y esta vez fui yo quien habló primero. "Oye, hermano, ¿alguna vez has sentido que te estás perdiendo? ¿Como si ya no supieras quién eres?". Él me miró, exhaló el humo despacio y asintió. "Todos los días, hermano, todos los días". "¿Y qué haces para no perderte del todo?". Él se quedó pensando un rato. Después sacó su celular y me mostró una foto. Era de él con 2 niños pequeños, sonriendo, en un parque. "Ellos", dijo, "son mis hijos. Viven en Honduras con su mamá.
No los he visto en 4 años, pero cada peso que gano aquí, cada día que me aguanto es por ellos. Eso es lo que me mantiene vivo. Saber que lo que hago tiene sentido, que no estoy aquí nada más porque sí. Me quedé mirando la foto y pensé en mi mamá, en mis hermanos, en todo lo que dejé atrás, y me di cuenta de que yo también tenía algo por lo cual seguir, no solo sobrevivir, sino vivir, realmente vivir. Esa noche saqué la caja de nuevo, pero esta vez no la abrí para meter algo adentro, la abrí para sacar algo. Saqué la carta doblada, la que escribí la primera semana, y en lugar de guardarla la puse en mi bolsillo, como un recordatorio de quién era, de quién quería volver a ser. Después saqué una de las servilletas donde había escrito un poema, y lo leí en voz alta, despacio, con mi acento, con mi voz, sin vergüenza. Y por primera vez en meses, mi voz sonó como mía, no perfecta, no segura, pero mía. Si guardo mi voz, al menos no la pierdo. Ya no tenía que guardarla, porque finalmente estaba aprendiendo a usarla de nuevo. La caja seguía sobre la mesa, pero ya no se sentía como una tumba. Se sentía como lo que siempre debió ser, un refugio temporal, no un destino. Y yo estaba listo para salir. El 5.º mes fue cuando me di cuenta de que recuperar tu voz no es un momento, es un proceso, lento, doloroso, lleno de días buenos y días malos, días donde sientes que avanzas y días donde sientes que retrocedes 10 pasos. Pero seguí intentando. Empecé a leer en voz alta cada noche, no mucho, solo unos minutos, poemas del libro viejo que compré, historias que encontraba en internet. A veces solo leía las etiquetas de las cosas en mi cuarto, el champú, la caja de cereal, lo que fuera, solo para escuchar mi voz, para recordar que todavía estaba ahí, que todavía era mía. También empecé a grabarme en el teléfono, no para guardar las grabaciones en la caja, sino para escucharme, para oír cómo sonaba. Al principio me daba vergüenza, mi voz sonaba rara, extraña, como si fuera de otra persona, pero poco a poco empecé a reconocerla de nuevo, a aceptarla. En el trabajo las cosas seguían siendo difíciles, el jefe seguía gritando, los días seguían siendo largos, pero yo ya no me tragaba todo en silencio. Cuando no entendía algo, preguntaba. Cuando alguien me hablaba mal, respiraba hondo y seguía adelante. Pero no bajaba la cabeza como antes. No fingía ser invisible. El hondureño y yo empezamos a hablar más. En los descansos, después del trabajo, sobre nuestras familias, sobre lo que extrañábamos, sobre lo difícil que era estar lejos, y esas conversaciones, pequeñas y simples, me hacían sentir menos solo. Me hacían recordar que no era el único pasando por esto. Un sábado por la tarde volví a la lavandería, esperando tal vez volver a ver a la señora de Oaxaca, la que me dijo que no perdiera mi voz. Pero no estaba. Solo había una pareja joven hablando en coreano y un hombre mayor leyendo el periódico. Me senté en la misma silla naranja de siempre. Metí mi ropa en la máquina y mientras esperaba, saqué la carta doblada de mi bolsillo, la que llevaba conmigo todos los días desde que la saqué de la caja. La abrí, la leí de nuevo, y esta vez, en lugar de llorar, sonreí. Porque esas palabras que escribí 4 meses atrás, llenas de miedo y esperanza, todavía eran ciertas, pero ahora significaban algo diferente. No sé si voy a sobrevivir esto, pero si lo hago, quiero recordar quién era antes de venir. Había sobrevivido, pero no de la manera que pensé, no guardando mi voz, no escondiéndome, sino enfrentando el miedo, poco a poco, palabra por palabra, y estaba recordando quién era, no el Juan de antes. Ese Juan ya no existía, pero un Juan nuevo, uno que conocía el dolor, uno que conocía la soledad, pero que también conocía su propia fuerza, su propia voz. Esa noche llamé a mi mamá de nuevo. Ya era la 3.ª vez en 2 semanas. Ella sonaba más tranquila, más feliz, como si mi voz, aunque viniera de lejos, la reconfortara. «Mijo, suenas diferente», me dijo. «¿Diferente cómo?» «No sé.
como más tú, como si estuvieras regresando. Y tenía razón, estaba regresando, no a México, sino a mí mismo. Le conté sobre la caja, sobre cómo había guardado mi voz durante meses, sobre cómo finalmente la había abierto, sobre cómo estaba aprendiendo a hablar de nuevo. Ella se quedó callada un momento. Después dijo: Juan, siempre supe que ibas a estar bien, porque eres fuerte, más fuerte de lo que crees, pero no tienes que ser fuerte solo. ¿Me oyes? No tienes que cargarlo todo tú solo. Lo sé, mamá. Ahora lo sé. Hablamos sobre el futuro, sobre cuándo podría visitarlos, sobre cómo estaba ahorrando dinero, sobre cómo tal vez, en un año o dos, las cosas serían diferentes, mejores. Y por primera vez, cuando hablé del futuro, no sentí miedo. Sentí algo parecido a la esperanza, real, sólida. Cuando colgamos, me quedé sentado en el piso con la caja enfrente. La abrí de nuevo, y en lugar de sacar algo, metí algo nuevo. Metí una nota que escribí esa misma noche, que decía: hoy hablé con mi mamá, hoy le dije la verdad, hoy usé mi voz sin miedo y sobreviví. Más que eso, viví. Cerré la tapa, pero esta vez no con tristeza, sino con paz, porque esa caja ya no era un lugar donde enterraba pedazos de mí, era un lugar donde guardaba recuerdos, pruebas de que había pasado por algo difícil y que había salido del otro lado, no ileso, no sin cicatrices, pero vivo y completo. Miré por la ventana de mi cuarto. Afuera, la ciudad seguía despierta, ruidosa, llena de gente que corría de un lado a otro, y yo ya no me sentía invisible. Me sentía parte de algo, parte de esta ciudad, parte de este país, pero también parte de mi país, de mi familia, de mi historia. No tenía que elegir. Podía ser las dos cosas. Podía ser Juan de Guadalajara y Juan de Los Ángeles. Podía tener dos voces, dos idiomas, dos casas, y eso no me hacía menos, me hacía más. Si guardo mi voz, al menos no la pierdo. Ya no necesitaba guardarla, porque finalmente había entendido algo. Mi voz no era algo que podía perder, era algo que siempre iba a estar conmigo, aunque a veces no la escuchara, aunque a veces tuviera miedo de usarla, siempre iba a estar ahí, esperando. Y ahora, por fin, yo también estaba listo. Listo para hablar, listo para ser escuchado, listo para vivir. Han pasado 6 meses desde que abrí esa caja por primera vez. 6 meses desde que leí la carta doblada y me di cuenta de que guardar mi voz no era protegerla, sino enterrarla. La caja sigue aquí, sobre mi mesa, pero ya no la veo como antes. Ya no es un ataúd, es un testigo de todo lo que pasé, de todo lo que sobreviví, de todo lo que aprendí. A veces la abro y leo las cosas que guardé adentro, las servilletas arrugadas, los poemas escritos con tinta azul, las grabaciones de mi voz cuando todavía sonaba asustada, y me doy cuenta de cuánto he cambiado. No porque ya no tenga miedo, sino porque aprendí a hablar aunque tenga miedo. Aprendí que mi voz no es un lujo, no es algo que puedo guardar para después. Es lo único que realmente me pertenece en este mundo. Y usarla, aunque tiemble, aunque se quiebre, aunque salga en español cuando todos hablan inglés, eso es lo que me mantiene vivo. Eso es lo que me hace ser yo. Todavía trabajo en la misma cocina, todavía lavo platos, todavía hay días difíciles donde el jefe grita y donde me siento invisible. Pero ya no me trago todo en silencio. Hablo, pregunto, existo. Y cuando salgo del trabajo, ya no camino con la cabeza baja. Miro a la gente a los ojos, saludo, sonrío. Hablo con el hondureño sobre nuestras familias, sobre nuestros sueños, sobre lo que vamos a hacer cuando ahorremos suficiente dinero. Llamo a mi mamá todas las semanas. Le cuento la verdad, lo bueno y lo malo. Y ella me escucha. Me dice que está orgullosa de mí, no por lo que logré, sino por seguir intentando, por no rendirme, por no perderme a mí mismo en el camino. La carta doblada ya no está en mi bolsillo. La volví a meter en la caja, porque ya no necesito cargarla conmigo para recordar quién soy.
Ahora lo sé. Soy Juan, de Guadalajara, de Los Ángeles, de aquí y de allá. Y mi voz, aunque a veces suene rota, aunque a veces se esconda, siempre va a ser mía. Si estás escuchando esto y sientes que estás perdiendo tu voz, que estás desapareciendo en un lugar que no te reconoce, quiero que sepas algo. No estás solo. Yo también pasé por eso. Yo también guardé mi voz en una caja pensando que así iba a estar segura. Pero aprendí que guardarla es perderla, que callarte es desaparecer, que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Así que habla. Aunque te tiemble la voz, aunque no sepas las palabras correctas, aunque tengas miedo, habla, porque tu voz es tu prueba de que existes, de que importas, de que eres más que un par de manos trabajando en silencio. Eres una historia, eres una vida, eres alguien, y mereces ser escuchado. La caja todavía está aquí, pero ya no la cierro con miedo, la cierro con gratitud, porque me enseñó algo que nunca voy a olvidar, que no puedes guardar lo que eres, solo puedes vivirlo, solo puedes compartirlo, solo puedes dejarlo existir en voz alta. Así que esta es mi voz, rota pero real, asustada pero viva, y ya nunca más la voy a guardar. Comenta abajo qué te hizo sentir esta historia. Comparte el video si te tocó el corazón y dime desde qué país y ciudad me escuchas.